Un saludo para todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización que hacen también con nosotros este camino de aprendizaje en la oración, pero también en la formación como discípulos misioneros. Al fin y al cabo, este curso lo que pretende hacer es mostrarnos cómo un discípulo misionero tiene que aprender a orar con su vida, y lo hacemos a través de este curso que hemos denominado Los Salmos, una oración existencial del pueblo de Israel. Pues comprendemos que los salmos se convierten en una forma en la que el pueblo expresó su fe a Dios, pero también cómo expresaba su vida, sus relaciones, su vida comunitaria, sus situaciones históricas también en tono de oración. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque va a servir para nosotros como un paradigma de cómo debe ser también la oración de cada uno de nosotros. Hemos a lo largo de este curso aprendido a partir del método de oración con la palabra de Dios denominado Lección Divina a entrar en la profundidad y en el mensaje de estos textos que se nos proponen como modelos de oración para unir nuestras voces también a las voces del pueblo de Dios que a lo largo de la historia de la salvación ha utilizado esta forma y este método de oración para expresar su fe, para expresar su experiencia de Dios. Y también cómo la Iglesia nos ha inculcado también la oración de los salmos como una oración que hace parte de la vida del creyente. Que no veamos los salmos como una experiencia nada más sentimental, es como el objetivo de este curso. Es más bien entrar en una dinámica de contemplación, de oración a través de estos salmos para que nos ayuden a revisar nuestra vida y nosotros también de esta manera poder también alabar, bendecir y suplicar a Dios. Hoy vamos a meditar el Salmo número 22, entre paréntesis 21, que es un salmo muy especial porque tenemos datación en la escritura, se dice, y pone en el labio del Señor versículos de este salmo en la pasión del Señor. Entonces vamos a descubrir en este salmo la gran riqueza que posee y el por qué también en los evangelios se ha consignado esta también como una oración que salió de los labios de nuestro Señor. Bienvenidos. Como es habitual, entonces vamos a entrar en la lectura de este salmo que nos trae una enseñanza muy especial. Entonces nos ubicamos, Salmo 22, entre paréntesis 21. Del maestro de coro sobre la sierva de la aurora, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos entonces, como es habitual, a entrar en la dinámica de la lectura pausada, calmada de este salmo. Y es un salmo que en parte es un poco largo, pero que si lo sabemos entonar y lo sabemos leer, pues nos va a traer mucha riqueza. Entonces por eso también quiero que en el video, pues a pesar de que es un poco corto, pues que podamos profundizar en la lectura de este salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos? Clamo de día, Dios mío, y no me respondes, también de noche sin ahorrar palabras. Pero tú, el Santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y se vieron libres, en ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano y no hombre, soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven se mofan de mí, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó, y salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca,
y no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean, me acosan los toros de Basán, me amenazan abriendo sus fauces, como un león que desgarra y que ruge. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan, puedo contar mis huesos. Ellos me miran y me remiran, reparten entre sí mi ropa y echan a suerte mi túnica. Pero tú, Yahvé, no te alejes, corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada, mi persona de la garra de los perros. Sálvame de las fauces del león, mi ser pobre del cuerno del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, reunido en la asamblea te alabaré. Los que estáis por Yahvé, alabadlo, estirpe de Jacob, respetadlo, temedlo, estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado, ni le oculta su rostro. Le escucha cuando pide auxilio. Tú inspiras mi alabanza en la plena asamblea, cumpliré mis votos con sus fieles. Los pobres comerán hartos y quedarán. Los que buscan a Yahvé lo alabarán. Viva para siempre vuestro corazón. Se acordarán y volverán a Yahvé. Todos los confines de la tierra se postrarán en su presencia, y todas las familias de los pueblos. Porque Yahvé es el reino, es quien gobierna a los pueblos. Ante él se postran los que duermen en la tierra, ante él se humillarán los que bajan al polvo. Para que aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. Hablará del Señor a la edad venidera, contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como dijimos, este salmo es muy especial, puesto que los evangelistas han puesto en la boca del Señor el versículo 2 de este salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la espiritualidad y las catequesis y las predicaciones que por lo general se dan en Semana Santa y en Cuaresma a partir de el sermón de las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, pues nos ha ayudado a introyectar este sentimiento también del Salmo. Y por lo general cuando interpretamos este Salmo lo hacemos hablando de esa soledad existencial de Cristo en la cruz, pero casi que nunca hemos entrado en la dinámica de que este Salmo, de que estas palabras, que Jesús pronuncia en la cruz son parte de un Salmo, y eso ya nos da una pista muy importante, porque entonces ya no estamos ante un hombre que grita solamente su soledad y su dolor, sino que es un hombre que grita su soledad y su dolor, pero lo hace en comunión con su pueblo, lo hace orando, porque al fin y al cabo este salmo es una oración. Este poema oracional evoca la voz profética de los cánticos del siervo, que se encuentran en el capítulo 52 y 53 del libro de Isaías. Es una lamentación llena de vigor, con un rugido de palabras del orante. Es un lamento, es un grito de auxilio, pero también de sufrimiento, y es una oración que se da en medio de la angustia. Tiene como 3 partes grandes. La primera es la lamentación, que va del versículo 2 al versículo 22. Luego vienen 4 versículos del 23 al 27 que son un agradecimiento a Dios. Y por último los versos 28 al 32 que se van a convertir en un himno a Dios como Rey universal. Aquí encontramos un hombre que se queja ante Dios, que entra como en pelea y confrontación con Él.
Y es ese mismo sentimiento, no sé si ustedes se acuerdan del libro de Job, cuando él hace como un lamento frente al abandono de Dios, pero el lamento va mucho más que quejarse. El lamento en la Sagrada Escritura no es solamente el quejarse, sino que habla de una relación con Dios. Es como una lucha que hay entre el hombre y Dios. Y esto es muy interesante porque nosotros, cuando hablamos de lamentaciones, pues normalmente hablamos de quejarnos y hablamos de llorar, pero sin un sentido claro. El texto bíblico lo que nos propone es un lamento como relación con Dios. Es decir, es expresarle a Dios nuestro sufrimiento y nuestro dolor. En el libro de Job, en el capítulo 19, versos 25 y 27, vamos a encontrar que dice: yo sé que está vivo mi vengador y al final me alzará del polvo, después de que me arranquen la piel. Ya sin carne veré a Dios, yo mismo lo veré, no como extraño, mis ojos lo verán, el corazón se me deshace en el pecho. Entonces es la descripción de un dolor, pero con la esperanza puesta en Dios. Y esa es la diferencia de un lamento quejambroso a un lamento orante como el de este salmo. Avancemos un poco en las partes. La primera parte, que dijimos que va del verso 2 al verso 22, es como una introducción, y cuando uno entra al Salmo, uno como que ya inmediatamente conecta con el dolor de este salmista, y es porque es una introducción llena, es una parte, 20 versículos, llena de quejas, de gemidos. Es un grito inicial de desolación que reclama la ayuda del Señor, pero que parece que fuera como gritos lanzados al vacío, porque no encuentra como respuesta. Y entonces aquí estamos ante la paradoja de nuestra fe, y es el silencio de Dios. Dios calla, pero este silencio de Dios no conduce al salmista a la frustración. Dios ya no habló, ya no dijo nada más. Ya no digo más. Ya no me sigo quejando, porque ¿para qué? Si Dios no me escucha, si Dios no me habla. Sino que más bien lo invita a entrar en su búsqueda, a encontrarse y a buscar relación con Él. Por eso la expresión es Dios mío, Dios mío. Es un triple canto de súplica al reconocer que Dios, a pesar de que no le hable, existe y está pronto a Él. No es un grito desesperado, como tampoco lo fue el grito de Jesús en la cruz, sino una expresión de la indigencia, del anonadamiento, de lo poco que somos. Y esto nos muestra un poco el corazón que está atormentado, que se despliega al final en una alabanza por la victoria. Entonces es un salmo que se convierte al fin y al cabo en un lamento, pero un lamento esperanzado. Esperanzado en que Dios está con él, en que Dios le hará justicia, en que Dios no dejará a su fiel conocer la corrupción. La palabra alejarse da forma a todo este primer grupo. Es decir, hablar de que el salmista va a decir: no te quedes lejos, fuerza mía, ven. Expresan ya cómo Dios también entra en esa relación cercana. Es decir, solamente quien ha estado cerca de alguien puede descubrir su alejamiento. Y esta es la experiencia. Es estar cerca y lejos. Y entonces el salmista, en esa dinámica de estar cerca y lejos, va a reconocer en su historia cómo ha actuado Dios. Y entonces, por ejemplo, en el verso 5 va a decir: como habló a nuestros padres, tú eres el Santo de Israel que estás en medio de tu pueblo. Como cantaron la liberación de Egipto y lo salvaste de muchos peligros. Entonces, lo que él va a hacer es recobrar
remembrar y recordar esa cercanía que Dios ya tuvo con su pueblo y a hacer como una invocación a Dios desde esa experiencia. Es una confianza que se da a través de la herencia recibida de los antepasados, de la historia, y es la confianza de que estos, sus antepasados, clamaron a Dios y no quedaron defraudados. Entonces, la belleza de esta gran parte llena de contrastes, del abandono, de la frustración, del dolor existencial, pero también de la confianza plena en el Dios de los padres, en el Dios que ha hecho cosas también en su historia, nos recuerda que ante la situación de indigencia y de soledad y del silencio eventual de Dios, la única solución es clamar y descubrir ese acercamiento y ese alejamiento de Dios. Es entrar en esa dinámica de saber que Dios siempre está con nosotros, aunque nosotros lo sintamos lejos. Que Dios siempre ha estado con nosotros en la historia de nuestra vida, en nuestra propia historia de salvación. Entonces, esta primera parte evoca un poco a esta lógica de nosotros pensar de que cuando clamamos a Dios, Él tiene que inmediatamente respondernos. La segunda parte, que son 4 versículos, del 23 al 27, lo único que hacen es mostrar la gratitud, porque este hombre ya contará la fe que él ha experimentado en su encuentro con Dios. Contará la fe que ha descubierto y que ha experimentado a lo largo de su historia. Y entonces allí hay gratitud porque ya el orante tiene una respuesta de Dios. Ya no es solamente el abandono de Dios, sino que en su súplica y en su situación existencial difícil ha descubierto que Dios actúa en su vida, y eso lo llevará a expresar también su gratitud en medio de la asamblea. Este pobre, desgraciado, va a ser en el verso 23, va a ser grato a los ojos de Dios. Quien no siente la repugnancia de él, Dios no siente asco, dice el texto de este hombre, que a pesar de que todos le dan la espalda, Dios está con él, y por eso este hombre abre su boca para alabarlo. Dios no vuelve rostro ante los míseros, es más, derrama su misericordia. Dios muestra su compasión derramando misericordia, y ahora es el tiempo de la espera, la hora del kairos, la hora en el que Dios actúa, y por eso este hombre se abre a la alabanza. Se cierra esta parte de agradecimiento y de esperanza con el corazón de los pequeños que viven buscando al Señor. Es la oración de los pobres, de los anahuim, de los pobres de Yahvé. Y en tercer lugar, hay un himno, y en eso versan los versos 27 al 30. Es un himno que va a recordar lo que Dios ha hecho para su pueblo. Es recordar a Dios para no morir. También aparece en el verbo de volverán a descubrir la vida que Dios ha hecho en ellos. Y eso ya significa una conversión, una nueva vida. Una nueva vida que, a pesar de los sufrimientos y los momentos difíciles que se viven, Dios invita a la persona, a quien sufre, a encontrarse con Él. Y en ese encuentro se descubre la nueva vida que Dios va a dar. Es la oración de una persona que reconoce a Dios como Rey. Por eso se le acomoda también a David, porque hace referencia a un rey que clama a Dios por su pueblo. Entonces, la belleza de este salmo evoca 3 importantes verbos para nosotros los cristianos y para toda la persona de fe. La primera es clamar a Dios, aún en medio de la aflicción, del dolor, de las circunstancias difíciles. Clamar a Dios con confianza, es como lo primero.
Lo segundo es agradecer por el paso de Dios en la historia personal de cada uno de nosotros, en la historia de nuestra familia, en nuestra propia historia de salvación. Y tercero es hablar de la grandeza de Dios, hablar de la grandeza de Dios que hace y que no nos alejó de su vista, aunque nuestro pecado nos hiciera repugnantes, aunque nuestras circunstancias difíciles nos hicieran pasar malos momentos. Dios no se aleja, puede callar, pero no está lejos, porque actúa, porque está cercano a nosotros. Pues que este salmo nos ayude a identificar este paso de Dios en nuestra vida. Sin duda cada uno de nosotros vive situaciones límite, situaciones que lo golpean, que lo confrontan, que lo hacen sentir pequeño, débil, vulnerable. Pues el problema no es ser vulnerables, el problema es quedarnos en esa vulnerabilidad, es quedarnos allí y clamar a Dios como quejándonos. El Salmo nos invita a hablar a Dios, a encontrarnos con Dios en esa dinámica de la confianza plena, de alejarnos y acercarnos. Yo les invito para que al final, cuando estemos haciendo nuestro ejercicio de lección divina personal, podamos descubrir este texto mirando la cruz. La cruz es el prototipo de este hombre que siente la bajeza, que siente el abandono de Dios, que siente el dolor mismo físico y existencial del abandono. Y que podamos descubrir en la cruz el modelo de una oración confiada, que aún en medio del dolor y las circunstancias difíciles, Jesús se nos presenta como ese modelo de oración confiada en que Dios no nos defrauda, en que Dios está ahí plenamente dispuesto y atento a nosotros. Como un padre que cuando su hijo está enfermo, adolorido, no tiene nada más, una mamá no tiene nada más que quedarse y mirándolo, con el silencio. Así me gusta entender a mí el silencio de Dios. El silencio de Dios es como la mamá cuando uno está enfermo, que le da a uno la medicina, no puede hacer nada más, sino esperar, pero está ahí, en silencio, no dice nada, porque respeta nuestro dolor, pero no nos deja. Yo les invito a que contemplemos estas imágenes que nos harán mucho bien, y si de pronto sientes la necesidad, pues ve y relee una de los relatos de la pasión del Señor, que te ayudarán también a comprender de una manera más especial este texto. Pues al fin y al cabo los evangelistas han tomado muchos elementos de este texto para recrear, para construir el relato de la pasión del Señor. Que Dios les bendiga, hasta la próxima oportunidad.